Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este día tan especial para cada uno de nosotros, pudiéndonos habernos quedado en casa. Elegimos venir a este lugar para poder escuchar de la palabra de nuestro Dios. Ahora es un primer día de la semana, el último domingo del año, y quiero aplicar este tema con este punto tan vital desde el principio del año hasta este momento. A través que usted vaya escuchando la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de lo que nosotros necesitamos hacer constantemente. El otro día que miraba un video, cómo el mar, las aguas de los mares necesitan ser renovados a cada año. Usted puede ver que a veces se ven las aguas de los ríos, de los mares, que traen cierta especie de suciedad, y es donde el mar saca todo lo que está sucio hacia las orillas, y es donde el mar se está limpiando, es donde el mar está purificando el agua. Ese es el filtro del mar. El tema que yo quiero compartir con cada uno de ustedes es este tema, la historia del águila. Quizás usted ya la ha escuchado, el tema de la historia del águila. La costumbre es el enemigo del hombre. Renovarse en lo que puede cambiar es el secreto de una vida plena. Y quiero decirles algo, amados hermanos, acerca de este animal, de esta especie, de esta águila. El águila es el ave con mayor longevidad de esas especies. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 debe de tomar una seria y difícil decisión en su vida. Yo no me puedo imaginar, hermanas, el sufrimiento de esta águila, porque el pico le crece de una manera grande y a sus 40 años ella tiene que tomar una decisión. Y esa decisión, a los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a sus presas, de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil. Entonces el águila tiene solamente dos opciones. La primera opción es morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo más alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo por completo. Luego debe esperar el crecimiento de un nuevo, con el que desprenderá
una por una sus uñas. Después que el águila tenga un pico nuevo, tiene que esperar a que se ponga duro para después arrancar una pluma por una de las alas, porque ya él no puede volar. Él, a su edad, tuvo que volar hacia esa montaña. Pero usted más adelante se va a dar cuenta cómo es que nosotros nos semejamos a esta águila, a esta ave. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses, sale para su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. El profeta Esdras y Nehemías guiaron al pueblo de Israel a una profunda renovación espiritual. No solo había que construir o reconstruir las murallas de Jerusalén, sino que también había que reconstruir sus propias vidas espirituales, su propia relación con Dios, su propia comprensión de que era el pueblo elegido por Dios. Las renovaciones son dolorosas, porque tenemos que quitarnos viejas costumbres a las que nos habíamos habituado. Tenemos que renunciar a viejos pecados de los cuales nos habíamos encariñado tanto. Tenemos que dejar de pensar y practicar acciones que nos habían gustado. Estamos en un momento en el que es necesario hacer un alto en el camino y renovar nuestros votos, nuestra devoción y nuestro compromiso con el Señor. Y hoy en esta tarde te invito a que consideres los elementos de aquella memorable renovación y los apliquemos a nuestra propia experiencia. Hermanas, cuando hablamos de una renovación espiritualmente, nosotros los cristianos o los seres humanos por completo, ¿quién dijo que era fácil quitar nuestras costumbres de nuestro ser interior? Es que lo hallamos tan duro, lo hallamos tan difícil quitarnos todo aquello que nos estorba en nuestra vida espiritual. Nosotros nacemos para morir. El águila tomó una decisión, pero eran 2 decisiones las que estaban en un solo parecer. Primero, o renovarse por completo o morir. El cristiano o el ser humano es lo mismo. O toma la decisión de morir en el mundo o toma la decisión de morir en Cristo. Lamentablemente, para muchos, toman la decisión equivocada. Y el tema, la alegría de la renovación espiritual. Allá en Nehemías encontramos la palabra de Dios. ¿Cómo era que Nehemías y Esdras condujeron al pueblo de Israel? Imagínense, hermanos, hace 2 domingos creo que hablaba de aquel niño que a escasos 12 años dirigiendo al pueblo de Israel. Ahora hablando de 2 profetas que dirigieron al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel necesitaba ser renovado por medio de la palabra de Dios. También nosotros, hoy en este día y en todos los días de nuestra vida, necesitamos ser renovados por la palabra de nuestro Dios. Para renovarnos espiritualmente, requerimos de una convocación en unidad.
Y usted mire lo que dice la palabra de Dios. Nehemías en el capítulo 8, en el verso 1 dice, y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Imagínense. La situación se agolpazaba intensa en ese momento. El asiento vacío. ¿Por qué usted se estará preguntando acerca del asiento vacío? Porque si nosotros no nos enfocamos a hacer una renovación completa, seremos desechados como algo que no tiene valor. Primera de Samuel 20:18 dice la palabra de Dios, serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. No sé si usted ha escuchado lo que dice la palabra de Dios, que cada ser humano necesita estar escrito en el libro de la vida. Porque entonces, si no estamos escritos, seremos desechados. En los evangelios encontramos no solo una vez, sino que varias veces, que dice Cristo, yo no les conozco. Encontramos en las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Encontramos en la palabra de Dios que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué más aplicación nosotros podemos aprender de lo que nos enseña la palabra de Dios? Imagínense, el asiento vacío habla con elocuencia, a pesar de que su mensaje no es agradable a todo el pueblo de oír. Hermanos, la palabra de Dios no le agrada a nadie, porque prefiere estar en una vida cómoda en su casa. Y es triste. Y luego, al predicador, el asiento vacío le dice, tu sermón no vale. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no vale el sermón? Porque cuando no hay audiencia, el sermón puede caer en 2 o 3 corazones, porque el sermón es para compungir aquellos corazones a que se arrepientan del pecado. Cada sermón es para edificación a la hermandad, pero especialmente es para aquellas personas que todavía no son aceptos, todavía no se han convertido al camino de Cristo. Entonces, cada sermón que uno predica, si no hay invitados, será un sermón que no tiene validez. Por eso está el dicho de algunos hermanos, y lo digo yo, que ahora en día predicar 3,000 sermones para que se convierta uno. Y en aquellos tiempos Pedro predicó una tan sola vez y se convirtieron. La primera vez fueron 3,000, la segunda vez fueron 5,000. 2 sermones para convertirse casi 7,000 personas. Y era un auditorio a los 4 vientos. No había 4 paredes. El techo que tenía simplemente era el cielo. No habían micrófonos como hoy en día lo usamos. No habían pantallas como hoy en día lo usamos. Solo había la palabra de Dios y la gente dice que estaba atenta a escuchar la palabra de Dios. Imagínense, al que visita la iglesia le advierte, ya ves, vamos perdiendo terreno. ¿Por qué vamos perdiendo terreno? Porque Satanás está ganando
en todo el mundo. El ser humano y el cristiano brilla por su ausencia. El ser humano no quiere saber de Dios. El ser humano es cómodo. El ser humano no le gusta la verdad. Y cuando hay algún nuevo convertido que busca una iglesia donde asistir, vale más esperar a ver lo que pasa aquí. Esas son las preguntas. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa, a ver si se llena. Muchos me han preguntado, ¿y son muchos? No le digo, cuando estamos todos, habemos 10 o 11. Porque ese es el grupito que hay en la iglesia. Cuando estamos todos. Yo pensé que habían más de 100. Y le digo yo, no, Dios no necesita que abramos cantidad. Dios necesita calidad. Y la calidad se puede conocer. No necesita uno lentes ni tanta sabiduría para entender lo que es calidad y lo que es cantidad. El tesorero de la iglesia, cuidado, habrá un déficit. Eso es lo que dice el tesorero de la iglesia. ¿Por qué dice habrá un déficit? Porque las ofrendas van a ser menos. Porque están enfocados más en lo que es el dinero y no están enfocados en lo que es palabra de Dios. A los miembros presentes les aconseja, ustedes también pueden ausentarse el domingo próximo. ¿Sí? A los verdaderos fieles les aconseja, trabajen, inviten, oren, llenen esos asientos vacíos. Por eso yo les hacía la pregunta hace un rato. ¿Qué fue lo que no hicimos y nos gustaría hacer en el año 2016? Cada uno de nosotros hemos sido llamados con diferente responsabilidad. El asiento vacío testifica contra los cultos, mata la inspiración, ahoga la esperanza, aleja el celo y es un paseo desanimador para toda la iglesia. ¿Sí? Aunque usted puede decir no, es un sí. Que la falta de asistencia de los miembros debilita a los otros miembros. ¿Cómo los va a debilitar? Los debilita porque uno quisiera ver más audiencia. Y cuando hay más miembros, uno canta más. Como que más se inspira. Pero cuando vemos unos cuantos, parece que no, pero sí. Uno siente un vacío dentro del ser interior. Y es ahí donde hoy en esta tarde yo quiero animarles. Que la palabra de Dios la pongamos por número 1 en escudriñarla, en discernirla. No interesa si habemos 40, si habemos 4, si habemos 10 o si habemos 100. Si nosotros cada día nos apegamos más a la palabra de Dios, constantemente seremos renovados, así como el águila a sus 40 años se subió a aquella montaña para hacer su renovación. Por otro lado, el asiento ocupado es como las alas del águila. Es un estímulo, es un incentivo y una inspiración al predicador y a toda persona que ama al Señor Jesús. Hace unos 5 meses habíamos como 25. Y cuando yo veo una audiencia de esa cantidad, como que el mensaje sale más elocuente, más fluido. Porque hay mucha receptividad,
Y estando uno, se toma la tarea en preparar más mensajes que sean edificativos. Pero lamentablemente, a no todos nos gusta que se les hable la verdad. Pero si hablamos una mentira, todos estamos contentos. Hablamos la verdad, todos estamos tristes. La palabra no es para entristecer a nadie. Para renovarnos espiritualmente requerimos de una consideración de la palabra de Dios. Es lo que dice Nehemías capítulo 8 en el verso 2 y 3. Mire lo que dice ahí. Y al sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, y leyó el libro delante de la plaza, desde el alba hasta al mediodía. Esto quiere decir que me imagino que estaba haciendo una hora como eso de las 4:30, 5 de la mañana. Dice, desde el alba hasta el mediodía. Imagínense, vamos a ponerle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 7 horas el profeta Esdras hablando del libro de la ley, y dice que hombres y mujeres estaban atentos a lo que él decía, a las palabras de Dios. Hace algunos años, un artículo titulado El escándalo del alfabetismo bíblico. Bien, el escándalo del analfabetismo bíblico alarmó a todos los lectores de la revista Christianity Today. Dice que el actor, el doctor Richard Lloyd Morgan, ofreció los resultados de unos exámenes tomados a un grupo de estudiantes de primer ingreso de preparación asociada con una denominación evangélica. Las preguntas formuladas eran tan elementales como, note usted lo que dice. Esta era la primera pregunta: ¿dónde nació Jesús? ¿Cuál es el primero de los 4 evangelios? Nombre alguna de las epístolas de Pablo. El promedio de respuestas correctas fue solo el 10%. Y el más alto de todos los dichos fue un promedio alcanzado de solo el 34%. ¿Qué podemos esperar? Que la atención estaba más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Para renovarnos espiritualmente requerimos de una concentración en el mensaje divino. Mire lo que dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Abrió pues Esdras el libro de los ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinando a tierra. Palabra de Dios. Para renovarnos espiritualmente requerimos de una convicción en la misericordia de Dios. Nehemías, Esdras y los levitas dijeron al pueblo: día santo es Jehová, no os entristezcáis ni lloréis. Pues todo el pueblo lloraba al oír la ley. Luego les dijo: id y comed grosura y bendecid vino.
y enviad porciones a los que no tienen, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Imagínense, amados hermanas, las últimas palabras que dice aquí la palabra de Dios. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si nosotros permanecemos en su camino, no importa las dificultades que presentemos en nuestro diario vivir, porque son muchas las que enfrentamos constantemente, pero su palabra dice que si nosotros permanecemos firmes durante todas las cosas que nos puedan pasar, Dios se goza. Y yo termino. En conclusión, al principio les mencioné acerca de las aguas del mar. Hace algunos años un hombre y su esposa que estaban visitando California decidieron dar un paseo por las playas al sur de San Francisco. Era la primera vez que venían con sus ojos el océano Pacífico. Y al igual que Vasco Núñez de Balboa, varios siglos antes quedaron cautivados por su esplendor. Sin embargo, en ese día en particular estaba sucediendo algo que les restaba belleza, aquellas aguas plateadas que lavaban las blancas playas. Cantidad de vegetación oceánica, maloliente y en descomposición aparecían amontonada a lo largo de la playa. Los residentes de la zona afirmaban que era algo que sucedía todos los años en esa época. Lo llamaban la renovación del océano. Es la manera que el océano tiene de purificarse, de purgarse, asimismo de elementos indeseables y echarlos a las playas. Es un fenómeno necesario para la vida del océano. Todo organismo necesita un tiempo de purificación, de purgarse, asimismo de elementos innecesarios y dañinos, y así empezar de nuevo. Los mares y océanos se renuevan y muchas especies de animales experimentan su anual cambio o muda bien, sea pluma, pelo o piel. Las iglesias y los miembros de ellas también necesitan un tiempo así, y solemos llamarlo avivamiento. Se han intentado muchas veces definir lo que es avivamiento, pero quizás la mejor manera de entenderlo es como renovación. El avivamiento es un tiempo de evaluación de nuestra vida y de la considerar lo que no nos está ayudando ni beneficiando. El avivamiento auténtico viene cuando los vestigios malolientes de nuestra vida, de pecado, son lanzados a las playas de alta mar de Dios. El avivamiento sigue inmediatamente después por la renovación. El verdadero avivamiento, el avivamiento que viene del Señor, solo genera a partir de una intimidad con Dios. Nehemías experimentó un avivamiento a partir de su vida de oración, una oración que se dio en intimidad y confesión delante del Señor. Ezequiel, otro profeta, visualizó un avivamiento en el pueblo de Israel a partir de la unción del Espíritu Santo sobre los cuerpos que alguna vez fueron huesos secos, una unción que vino de parte de Dios. Dios quiere que nosotros experimentemos la alegría de la renovación espiritual
Todo está dispuesto para ello. Me recuerdo que por ahí, por abril, yo prediqué un tema acerca de Ezequiel, donde estaban en una esquina millares de huesos secos, cabezas y calaveras, pero el poder de Dios a todos esos huesos secos les dio carne y les dio aliento de vida. ¿Cuántos cristianos en el mundo estamos con los huesos secos? ¿Cuántos cristianos estamos como los paralíticos? ¿Cuántos cristianos estamos como el mar, con esa oleada maloliente que necesitamos ser renovados? Pero solo una persona es que puede hacer esa renovación tan intensa: la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo, la obra de Cristo. Lo que falta es tu decisión. ¿Quieres experimentar la alegría de la renovación espiritual en tu vida? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué ha sucedido en el año que ya está a punto de terminar? Hermanas, la decisión es de usted. Mi pregunta es, ¿cuál será? ¿Cuál será? Deseo que en esta hermosa tarde la palabra de Dios nos ayude a renovar nuestras vidas, para que el año 2016 entremos renovados conforme a la palabra de Dios, porque solo Dios puede ser al hombre feliz, el enemigo no. Que Dios les bendiga. Vamos a despedirnos con esta alabanza.